Buenas tardes o buenas noches ya casi, ¿verdad? Antes de comenzar, quiero agradecer a Nacla y a Adriana, ¿verdad? Por la curación bien exquisita de este número y por juntarnos a todos aquí esta noche. Y también antes de comenzar, adicionalmente, quiero reconocer que pues mientras leeré sobre, ¿verdad? Y estaremos discutiendo, entre muchas otras cosas, las respuestas autoritarias y dictatoriales de nuestros respectivos países, desde toques de queda a órdenes ejecutivas, a declaraciones de estado de emergencia. En Puerto Rico ahora mismo se está viviendo una pandemia de violencia de género aterrante, que no es reciente, pero ha repuntado y ha cogido mucha visibilidad en las últimas semanas, y mientras se declara a diestra y siniestra estados de emergencias por desastres que el mismo Estado ha creado o ha exacerbado. Vivimos aquí un eterno estado de excepción colonial y no se ha declarado un estado de emergencia por la crisis de violencia de género que se vive en Puerto Rico. Estamos hartes, estamos en duelo y estamos que lo quemamos todo. Entonces quiero nada más mencionar que por favor que exigimos justicia para Michelín Ramos, para Rosimar Rodríguez, para Alexandra Negrón Luciano, para Valerian Almodóvar y para todos los que nos han arrebatado, que les recordamos, que les llevamos y que el heteropatriarcado junto con sus primes del racismo, del capitalismo y todo para allá para abajo van a caer y los vamos a tumbar. Para empezar entonces con la lectura poética, el primer poema que les voy a leer este, cuestiona y juega, ¿verdad?, con la idiotez dictatorial, de las idioteces más peligrosas, digamos, de las órdenes ejecutivas y la administración de Wanda Vázquez Garcet y todo el andamiaje estatal ante la respuesta criminal a la pandemia y los efectos tangibles del colonialismo también, ¿no? Y su intersección con otras crisis y otros desastres sobre el bienestar y la vida del pueblo puertorriqueño. El poema se titula Orden Ejecutiva, Boletín Administrativo número OE 2020-051. Esta segunda fase continuará la reapertura letal de varios sectores económicos y otros fines relacionados a las medidas tomadas para controlar el contagio del coronavirus COVID-20 en Puerto Rico. Por cuanto mantener las medidas de distanciamiento social es una tarea individual que le corresponde a cada ciudadano. El gobierno no será responsable por contagios contraídos fuera de la reglamentación de esta orden ejecutiva. El gobierno no será responsable por contagios contraídos. El gobierno no será responsable. Sección primera, toque de queda. Se continúa bajo un toque de queda en Puerto Rico hasta el 15 de junio del 2020 o, de ser necesario, hasta el fin del coronavirus. Cada ciudadano podrá salir exclusivamente entre las 5 a.m. y 7 p.m. cuando la necesidad lo amerite, bajo las siguientes circunstancias y usando mascarilla: ir al hospital, laboratorio o cita médica, adquisición de alimentos o artículos de primera necesidad con posibilidad de arresto, si eres gobernadora de Puerto Rico con casa de playa en Fajardo, si eres presidenta del Senado camino al recorte de bigote fascista, si traqueteas con pruebas rápidas de Australia o ayudas federales, si vas de camino a cerrar comedores escolares, si guisas con yautía, terremotos y pandemia, si eres policía sin máscara y con macana. Sección segunda, servicios de belleza. Los salones de belleza comenzarán sus operaciones, al igual que el grooming para las mascotas. Se abrirán estaciones Servicarro de pruebas moleculares para las mascotas en cada municipio. Aún experimentamos retrasos con estaciones de pruebas y sistemas de rastreo para el público general. Aproximamos un periodo breve de 1 año para lograr su establecimiento. Sección 3. Playas. Las playas se abrirán estrictamente para el uso de ejercicio, deportes y actividades tales como atletismo, ciclismo, surfing, natación, evadir a la policía o tomar selfies si eres gringue, turista o blanquite de Guaynabo o Condado. Podrán ingresar al agua, pero no llevar neverita. Estará prohibido tocar música, sentarse, comprar pinchos, detenerse a admirar el cangrejo escurridizo o dibujar en la arena. No es un pasadía.
Deberán mantenerse siempre en movimiento, siempre con mascarilla. Deberán trotar como caballo en la orilla. Si se meten al agua, hagan como el tiburón, naden de forma circular, manteniendo los 6 pies de distancia y su máscara bien ajustada. Sección cuarta, distanciamiento naval. Se promulgan órdenes de distanciamiento naval entre bote y bote. La distancia entre estos tendrá que superar los 15 pies. Para San Juan, Fajardo y Mayagüez, los yates deben saludarse a distancia y regresar a la marina de la cual zarparon. El Cayo Caracoles solo tendrá turnos de 10 yates por hora. Sección quinta, restaurantes. Los restaurantes abrirán a 25% de capacidad. Los trabajadores operarán a 100% de capacidad. Los patrones se meterán al bolsillo 99% de los recaudos. Si tu patrone te llama a trabajar y te rehusas, no serás elegible para recibir desempleo. Si tu patrone te llama a trabajar y contraes el virus, serás responsable por ello y no serás elegible para recibir desempleo. Si tu patrone te llama a trabajar, vas y resultas heride o defunte, no serás elegible para recibir desempleo, pero tu familia recibirá un incentivo adicional de $500. Tu muerte no será registrada en las estadísticas de mortalidad por COVID-20 en Puerto Rico. El equipo protector para los negocios será los empleados. El equipo protector para los empleados será la gracia de Dios. Amén. Sección sexta, deuda pública. El PUA, PAN, seguro por desempleo, estímulo federal, los chavos de las máquinas de papitas de la Universidad de Puerto Rico, los marbetes, las ventas de la loto y los centavos en las fuentes de las plazas de cada pueblo serán redirigidos hacia el pago de la deuda pública. Sección séptima, Código Civil. Contrario a esta reapertura, el Código Civil no se reabrirá para discusión, objeción o enmienda alguna. El Código Civil permanecerá bajo cuarentena indefinida y bajo la custodia y cama de Tata Charbonnier. Sección octava, incumplimiento. Ante el incumplimiento a las disposiciones contenidas, se implementarán las sanciones penales y aquellas multas establecidas por las disposiciones de la ley whatever, pena de reclusión de hasta 6 meses o multa de hasta $5,000. Contagios contraídos durante reclusión no son elegibles para tratamiento. Aún trabajamos el establecimiento de protocolo para ello. Las multas no les eximen de pagos hipotecarios, renta, utilidades, carro, teléfono, seguro médico, préstamos y o deudas. Sección novena. El virus seguirá siendo productivo. Sección décima. Publicación. Esta orden ejecutiva debe ser presentada inmediatamente ante el Departamento de Estado y se ordena su más amplia implementación, en testimonio del cual expido la presente orden ejecutiva bajo mi mascarilla y hago estampar el gran asesino llamado el gobierno de Puerto Rico. Para culminar esta sección de poesía, les leo un segundo poema que también fue el poema que publiqué con el número de NACLA. En Puerto Rico llevamos en toque de queda desde marzo. Vamos ya casi a 8 meses, casi, ¿verdad?, de esta otra medida dictatorial que el Estado ha implementado en vez de medidas salubristas, ¿no?, con enfoque social para manejar la pandemia junto a los otros desastres políticos que hemos estado acumulando aquí en Puerto Rico. Se podría decir que en Puerto Rico también llevamos bajo toque de queda desde el 2017, que fue, ¿verdad?, a partir del huracán María, y bajo un estado de excepción colonial por mucho, mucho más, ¿verdad? Entonces, este poema se titula Wanda Vázquez extiende el toque de queda. Wanda Vázquez extiende el toque de queda, como se extiende un chicle entre dos bocas, como entre dos bocas una lengua, como lengua puliendo dientes, como lengua asomada en un aguacero, como cable eléctrico de Guayama a San Juan, cable que oscila, partido por rama o ventolera, como rama de hilán por cielo de sal, como cielo de sal dilatado con calor, como pupila dilatada con bellaquera, como bellaquera alargada por llamadas, países, años, como países niñes garabateando fronteras, como países niñes que las desplazan, como niñe un verano de marea baja y pelos largos,
como verano de insurrecciones, terremotos, pandemias, como pandemia por todo el planeta, como planeta que se extiende y contrae aflojando su ciencia, como estrechez de monte a carretera, como carretera que corre hasta tocar la mar, como mar que se expande hasta tocar la tierra, como hileras de tierra recién labradas, como hileras de girasoles, como tu mano regalándome girasoles, como tu mano en mi mano y mi mano en su mano y su mano en su mano y su mano, como mano caracolada a puños, tirando por más, como isla buscando ser más, como más con miedo al menos, como miedo de cara al colonialismo, como las calles cuando no tenemos miedo, como la calle cuando el reloj marca toque de queda y seguimos. Wanda Vázquez extiende el toque de queda y está que quiebra. Muchas gracias y se lo vuelvo a pasar a Adriana. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Ana. Para mí ha sido un privilegio poder incluir tu trabajo en este número, así que muchas gracias. Y te invitamos a participar de la conversación en cualquier momento, por favor, puedes contestar cualquier pregunta, nos interesa saber tu opinión también. Así que gracias a todos por estar aquí, gracias a todas por estar aquí. Mi nombre es Adriana Garriga López, soy la editora de este número, del Report on the Americas, sobre COVID-19. Para mí, pues ha sido bien interesante este proceso, he aprendido un montón leyendo el trabajo de todas las personas que contribuyeron al número, y me siento muy agradecida y muy feliz de poder participar de esta conversación y de que estén aquí con nosotros tantos amigos, amigas y amigues. Así que gracias a todos, todas y todes. Quiero empezar, ¿verdad? Con un poco un tema que es bien corriente, que es la destrucción ambiental, ya que estamos viendo una serie de fuegos que están ocurriendo en California, en Oregón, como también en otras partes del mundo, ¿verdad? Que no, y como vimos en Brasil hace poco tiempo, vimos unos fuegos sin precedentes en la Amazonía. Así que quiero empezar por ahí pensando un poco los efectos del cambio climático que estamos viviendo durante la pandemia, que se están agudizando durante la pandemia, por una parte, y por otra parte también, cómo la pandemia ha permitido una intensificación, ¿verdad?, de esos procesos de destrucción del medio ambiente. Y pensar esa relación entre medio ambiente, el virus y el cambio climático, pues me lleva a querer preguntarle a Jorge, pedirle a Jorge, ¿verdad?, que nos hable un poco sobre la situación en El Salvador en relación al agua que él describe en el artículo y nos dé un poco de perspectiva, ¿verdad?, desde su punto. Jorge, por favor. Pues sí, muchas gracias por la invitación y por incluirme en esa edición de NACLA. Estoy muy agradecido de estar en conversación con todos ustedes. Para presentarme, yo me llamo Jorge Cuellar y soy profesor asistente de estudios latinoamericanos, latinos y caribeños en Dartmouth College, en la punta de Estados Unidos, en New Hampshire. Y yo estudio Centroamérica moderna y me baso en cómo entender el diario vivir de los centroamericanos, específicamente mi país nativo, que es El Salvador. Y este proyecto de cual contribuía NACLA salió fortuitamente porque yo estaba haciendo estudios de campo en El Salvador cuando cayó la cuarentena militar de Nayib Bukele. Y allí es cuando yo pude como ver en una forma a cuerpo, digamos, la realidad que se está viviendo en relación al agua en El Salvador. Y lo que trato de articular en el artículo es esta privatización del agua que viene ya por muchos tiempos, tiene ya quizás 20 años la lucha contra la privatización,
del agua en El Salvador, que se enlaza y se conecta con otras luchas a los derechos de los pueblos indígenas, a los derechos de la mujer, a los derechos de la seguridad alimentaria y también estas soberanías que son centrales para la articulación de la comunidad salvadoreña en el país. Y esta cuestión de la privatización del agua se agudizó durante la pandemia y que todavía continúa porque el sistema hidráulico del país, el sistema hídrico, no es suficiente, no es adecuado para darles abastecimiento a los sectores populares del país, la cual son pobres, la cual son marginalizados, las cuales existen en una precariedad urbana que es pues muy, muy difícil vivir, ¿no? Y lidiar con. Y lo que se vio durante la pandemia en marzo específicamente fue esto de que, ¿cómo puede ser la ironía de que la Organización Mundial de la Salud pide que tenemos que utilizar el agua para lavarnos las manos, para mantener la higiene, ¿verdad? Pero las tuberías de la Gran San Salvador no funcionan, no llega agua a las casas más necesitadas. Esto agudizó un montón de cosas, específicamente como Ana nos señaló, la violencia hacia las mujeres. La violencia doméstica subió a tasas increíbles durante ese momento y continúa el presente. Y todo esto está conectado a lo que yo llamo una crisis hidrosocial, que el agua tiene estos conectes, su fluidez nos da una metáfora poderosa para entender las contradicciones del capital y cómo se manifiestan en El Salvador específicamente. Pero leyendo los artículos de Isa, de Beatriz, la introducción de Adriana, también entendí cómo todas estas cosas que están sucediendo en El Salvador también tienen su relación geopolíticamente en otros países. Algo que también se dio de ver es que hay un proceso de acumulación militar que está sucediendo también, la cual previene que los movimientos sociales puedan defender su derecho al agua, la soberanía hídrica. Y esto también todo al mismo tiempo sucedió en El Salvador cuando el presidente intentó como poner cuarentena obligatoria, puso diferentes retenes por todo el país y todo bajo esta idea que teníamos que controlar la inseguridad pandilleril y criminal que el país ha vivido por los últimos 15, 20 años, que también va como simultáneamente en paralelo con la crisis hídrica. Y eso fue también una parte de la cual yo traté de mencionar en el artículo, de que esta crisis del agua tiene también mucho que ver con los movimientos políticos hacia el autoritarismo, hasta el fascismo, hasta la reducción del campo de vida y de la posibilidad de hacer vida en un país marginalizado como El Salvador. Y esto también lo veo reflexionado en las reflexiones de Brasil, reflexiones de Puerto Rico. Sí, sin duda, en Puerto Rico también hemos visto como la dejadez del gobierno en términos de los recursos naturales, inclusive las reservas de agua, ¿verdad? Se han visto afectadas bien negativamente al punto de que ya ahora las sequías son mucho más intensas de lo que eran antes, ¿no? En términos en Puerto Rico siempre hay un tiempo seco también, ¿no? Pero eso es una de las cosas que está cambiando con el cambio climático, ¿verdad? En Puerto Rico es esa duración de la sequía. Entonces, tú puedes ver algunos cambios en ese sentido en el clima que estén agudizando la situación. Sí, esto de la sequía ha sido una cosa también multianual que ha sucedido en el país y en la región, la cual está causando un tipo de estrés ambiental en las poblaciones, que también tiene conectado muchas cosas de desplazamientos, de los movimientos migratorios y todas esas dinámicas también, que están todas conectadas con con el cambio del clima.
y las cosas, las extracciones que también las corporaciones hacen, como por ejemplo la minería, que fue una gran lucha en El Salvador, también está como destruyendo la posibilidad de hacer vida ahí. Eso también se combina con esto de sequías que no ayuda a los acuíferos a poder como replenish, restablecerse y recuperarse por las grandes sequías y también porque las temporadas húmedas, que son como ahora, no cae la lluvia que debería de caer. Y por los recursos hídricos que quedan en el subsuelo son aprovechados por también las perversiones estatales y son concesiones que se le han dado también a las corporaciones y no a los proyectos de autogestión que muchas personas y comunidades en El Salvador están luchando para conseguir. Sí, qué interesante porque una gran parte de lo que ocurrió después de María también en Puerto Rico, ahora que mencionas la autogestión, todo con el establecimiento de servicios de agua comunitarios, ¿no? Como el agua, la necesidad de filtrar el agua. Me estoy escuchando bien. ¿Me escuchan? Entrecortar un poquito. Bueno, nada, estaba hablando sobre el acceso comunitario al agua, ¿verdad? Y cómo eso ha sido también algo que ha sido bien, bien importante en Puerto Rico y que se ha trabajado el apoyo mutuo y de la autogestión para que las comunidades puedan manejar sus propios sistemas hídricos, ¿no? Y ahora que estamos ya más como 7 meses o casi 8 meses dentro de la pandemia, ¿ha cambiado algo en El Salvador o sigue todo más o menos igual? Pues mira, esto del Foro del Agua, que es una como frente nacional que está defendiendo desde el punto comunitario el derecho al agua, se ha profundizado. Mucha gente se ha unido a eso y por causa del COVID. La misma pandemia ha generado esa contradicción que ha motivado a gente a unirse a la lucha ambiental. Y eso también ha generado enfrentamientos entre, por ejemplo, diferentes desarrollistas o corporaciones de desarrollo que están intentando urbanizar y crear nuevas urbanizaciones y están privatizando más el agua. Esto ha sido una gran lucha. También se han enfrentado comunidades indígenas, la cual no se platica mucho en El Salvador y no se dimensionan en el ámbito internacional, de que también están defendiendo territorio y derecho al agua a base de que los desarrollos urbanos están impactando territorios ancestrales y también lo que son reliquias y territorios los cuales son considerados patrimonio nacional y patrimonio cultural, como ruinas y estas cosas. Y esto es un gran problema de creo que la especificidad de El Salvador, la cual tiene un problema demográfico y es poblacional. El Salvador es uno de los países más pequeños de Latinoamérica, como el tipo tamaño del estado de Massachusetts, en la cual viven más de 6 millones de personas. Y no existe el territorio como la capacidad de tener tanta gente en un lugar tan reducido. Esto ha causado bastantes efectos y que enfrentamientos entre el desarrollo y la autogestión comunitaria alrededor del agua, contra la contaminación de ríos, que todo se ha hecho más fuerte durante la pandemia. Y esto también de que el presidente Bukele no ha querido firmar los tratados de Escazú es otra evidencia, digamos, de que el gobierno estatal no tiene interés en cambiar esta administración del agua y cómo se han dado las concesiones a diferentes compañías y regresar esa autoridad y esa soberanía a los pueblos.
Gracias por tus comentarios, súper interesantes, y me hacen pensar en el trabajo de Jason de León sobre los migrantes que cruzan el desierto para entrar a los Estados Unidos, y cómo se utiliza el desierto como un arma mortal, ¿no? La política de Estados Unidos utiliza el desierto como una manera de como de salir de la excedente migrante. Es interesante cómo también se usa la sequía y la privación del agua y la privación de recursos como una manera de seguir desviando comunidades indígenas, y también de eso, de tirar las poblaciones pobres a su suerte. Pero de este contexto no escucho. Y pues, entonces, Beatriz, Beatriz está con nosotros aquí, y nos va a hablar en español, pero perdón la disculpa, ¿no? Okay, Beatriz, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar acá hablando con Adriana, con Jorge, con Ana, Isa, gracias. Bueno, no hablo español, entonces voy a intentar comunicarme en algo como un portuñol. Y hoy voy a hablar un poco sobre la situación en Brasil. Estoy ahora haciendo mi doctorado. Trabajo con la situación de la minería en Minas Gerais, un estado de Brasil, y que tiene grande dependencia económica de la minería desde muchos séculos atrás. Y en mi artículo en NACLA, en esta edición de NACLA, hablé sobre un desastre que ha acontecido en Brasil, un desastre de la minería, cuando solo un momento. ¿Una represa? Sí, una presa de relaves denominada Fundão, a cargo de la minería Samarco, y una empresa conjunta controlada por los grupos Vale y BHP, generó un tsunami de 55 millones de metros cúbicos de barro cargado de relaves de mineral de hierro en Mariana. Entonces, el impacto inmediato de la interrupción destruyó viviendas, infraestructura urbana, bienes públicos y históricos, unidades de conservación. Además, mató a 19 personas y ha dejado a cientos sin hogar. A lo largo de 42 municipios, miles de personas se han visto infectadas. Entonces, en el artículo intenté hablar un poco sobre la situación de las personas que fueron aisladas por la destrucción de su territorio, y que ahora están nuevamente aisladas de la ciudad por la situación de la COVID. Entonces, es algo como, nuevamente, las personas están sufriendo en Mariana por tener su privación de la vida, de estar con su familia, sus amigos, sus parientes, pero también convivir con el riesgo de la muerte constante, que es la COVID, y que fue el desastre de la presa. Entonces, es una situación muy, muy difícil. Las personas ya tienen muchos problemas de salud mental, tienen muchas enfermedades como depresión, ansiedad, y ahora con la COVID la situación está peor. La unión de las personas que están intentando recuperar su casa, su vida,
no es posible ahora. Entonces, la movimentación de los afectados está también por suspensa. Esto también está, esto también no les pasa bien en esta situación. Y la prefectura, el gobierno de Brasil, solo están preocupados en continuar la mineración. No, la mineración no puede parar, como he dicho Jair Bolsonaro. Entonces, la situación es grave en la ciudad de Mariana. Es una ciudad que tiene 60.000 habitantes y que ahora ya está en cerca de 3.000 infectados por la COVID y más de 17 personas muertas por la COVID. Entonces, es un retrato de Brasil, que hoy es el segundo país con más muertes por la COVID en el mundo. Tenemos 143.000 muertos y la situación del medio ambiente es terrible porque tenemos un ministerio muy inclinado en destruir muchas cosas como las comunidades indígenas en la Amazonia, hacer garimpos ilegales en estos territorios riquísimos de la Amazonia. Con esto la quema está muy larga, está ocurriendo no solo en la Amazonia, pero en todo Brasil. También acá, en la zona da mata, también en el Pantanal. La situación es muy severa en el país y no tenemos gobierno de medio ambiente que pueda ayudar o creer que la situación puede ser mejor en algunos meses, mismo con el fin de la pandemia. Muchas gracias, Beatriz. Me parece que hay mucho que podemos hablar sobre el autoritarismo y Bolsonaro y ciertamente Trump en relación a Puerto Rico, pero quería preguntar antes de eso, quería hablar un poco sobre el rol de los movimientos feministas, porque hemos visto que, como mencionó Jorge, ¿verdad? Uno de los efectos de la pandemia ha sido, y como nos habló Ana también, un gran incremento en la violencia específicamente contra las mujeres y personas feminizadas, ¿no? Y a la misma vez, la pandemia llegó justo cuando el movimiento chileno estaba, ¿verdad?, en su pleno auge, el movimiento feminista en Chile. ¿Me están escuchando? Sí. Así que quería hablar un poco, una pena que Claudia Amarillo no esté aquí con nosotros para poder hablar de esta pregunta, porque ella escribió sobre esto en su artículo, ¿verdad? Sobre los movimientos feministas en relación al COVID, pero quería invitar a los panelistas en general a hablar sobre ese tema. Quizás, Ana, ¿quieres decir algo más sobre lo que estamos viendo en Puerto Rico? Porque llevamos tiempo viendo que son los grupos feministas en Puerto Rico que están impulsando no solamente cambios sociales y políticos para proteger a las personas victimizadas por su género o sexualidad, pero también llevando un rol de liderazgo en términos de entender las conexiones entre todos estos temas, ¿verdad? Entender la conexión entre la destrucción ambiental, el cambio climático, la vulnerabilización de poblaciones indígenas y también entonces los temas de raza y de género. O sea que los movimientos feministas se han enfocado en la interacción de todas esas cosas, ¿no? Así que los invito. Ana, no sé si quieres empezar tú. Te veo que estás entusiasmada. Sí, no, definitivamente, o sea, el movimiento feminista en Puerto Rico ha sido un movimiento considerablemente interseccional, ¿verdad? Y ha acogido los reclamos y se ha preocupado por empujar
las políticas, como tú dijiste, no solamente las preocupaciones que tienen que ver con issues y problemáticas de género también, pero por ejemplo con el COP, o sea, entendiendo el desastre como político, ¿verdad? Acaparando temas de raza, también se dice la estructura político-económica bajo la cual vivimos, ¿no? El capitalismo también, de clase, y por allí por abajo podemos seguir. Y por ejemplo ahora con el COVID específicamente también han sido los movimientos feministas los que se han preocupado por facilitar espacios de apoyo mutuo para muchas comunidades en Puerto Rico, y un ejemplo de ello son las alacenas feministas en Puerto Rico que han surgido ahora. La primera que inició en San Juan, en Santurce, la alacena feminista siendo un espacio de intercambio solidario, donde la gente puede ir a dejar productos que les sobran en sus casas, no perecederos o productos de higiene, y la gente también puede ir a tomar de esos espacios, ¿verdad?, lo que necesiten. Y también entablando prácticas, nuevamente, de intercambios solidarios, prácticas horizontales, y también prácticas anárquicas, ¿no?, de cómo llevar una vida que replique, ¿no?, la reciprocidad entre la gente, y poco a poco irnos desafiliando del Estado, porque el Estado nunca nos ha ayudado y nunca ha sido creado para ayudarnos tampoco. Y a la medida que se va desmantelando el Estado, ¿no?, cómo poder cuidarnos y crear e imaginar futuros nuevos para nosotras. Entonces, definitivamente los movimientos feministas en Puerto Rico han estado en la primera línea de imaginar futuros alternos y de ponernos en práctica también. Sí, para mí durante todo el proceso de edición de este número, tuve esa declaración del encuentro feminista zapatista que ocurrió en el 2018, antes de la pandemia, y lo menciono en la introducción porque el resumen, ¿verdad?, de ese encuentro fue: acordamos vivir. Y para mí es tan hermoso porque es tan radical y simple ese acuerdo, ¿no?, que como mujeres indígenas, como mujeres del sur global, ¿verdad?, nos reunimos, nos reconocemos y acordamos vivir. No nos vamos a dejar matar, no nos vamos a seguir luchando, y también me parece una afirmación muy bella, ¿no?, de que yo tengo la intención de seguir viviendo. Y lo voy a hacer, esa es mi intención, o sea, que no digan que yo no quiero vivir, ¿no? Entonces, para mí fue bien inspirador esa frase de acordamos vivir, y como retumbó en mi mente a través del proceso. Y también me nutrí mucho de un escrito que salió hablando de anarquistas, de una anarquista boliviana, que también cito en la introducción del número, donde puso unas preguntas bien provocativas en la mesa, ¿no? Bueno, si nos vamos a infectar, entonces, ¿cómo lidiamos con esa seguridad de que vamos a tener que apoyarnos a través de la enfermedad, ¿no? Desde esas prácticas de autocuido, como tú mencionas, ¿verdad? Y también quería mencionar rápidamente que junto a los movimientos feministas en Puerto Rico, o sea también son las comunidades y los movimientos queer también que están empujando Ciertamente. ¿no?, todos estos reclamos y todos estos frentes comunes también. Jorge, ¿nos puedes hablar un poco de cómo esto se ve en El Salvador? Sí, lo que estaba pensando, cómo contestar esta pregunta, es que el ambientalismo centroamericano, la cual se ha figurado a través de específicamente el caso y la muerte de Berta Cáceres, nos señala que el ambientalismo como se manifiesta en Centroamérica es feminista y piensa en una forma transnacional, hemisférica, ancestral, informada por una política y una gramática política que se nutre de varias fuentes, ¿no? No propiamente anarquista, pero vernacular, anárquica quizás, y que se mueve transnacionalmente dentro de Centroamérica y hacia las afueras. Solo como por un ejemplo, en El Salvador específicamente, la lucha contra la minería ha sido una lucha de mujeres prácticamente. Ha sido de las personas más marginalizadas que son ellas, y han sido también las que han liderado muchos de los movimientos sociales para reconocer los cambios políticos como violencias contra el cuerpo de la mujer y el cuerpo de los que se identifican femeninamente.
esto ha sido algo que se ha descubierto de una forma bastante crítica durante la pandemia y que se nutre a través de estas luchas y victorias contra la minería. Por ejemplo, en El Salvador, estos movimientos sociales ganaron la prohibición de la minería metálica como cobre y oro, y creo que es uno de los pocos países en el hemisferio que lo han logrado. Y eso ha sido mujeres al frente. Y eso también ha sido parte de que ha gestionado y generado modalidades de resistir, de solidaridad, de formas quizás de pequeña escala para poder apoyarse entre barrios, entre diferentes partes del país, para poder lidiar con estas crisis que se siguen incrementando, aumentando y combinando de formas, pues letal, ¿no? Letal. Sí, no sé si Beatriz quiere decir algo. Yo no Estoy contemplada con que Jorge ha dicho, pero me gustaría decir que en Brasil tenemos ahora un movimiento político negro muy fuerte y estamos en las elecciones municipales ahora y tenemos muchas candidatas, mujeres, negras, que vienen de la periferia de las ciudades. Creo que esto es un movimiento muy interesante y muy reciente en Brasil, que no teníamos la voz de las mujeres en la política. Entonces ahora creo que además de la cuestión del movimientos de izquierda, feministas, de la unión de las mujeres, ahora las mujeres también están, creo que mucho después de la muerte de Marielle Franco, del asesinato de Marielle Franco, que hasta hoy no tiene explicación de quién fue que intentó matar, que mató a Marielle Franco. Entonces después las mujeres, incluso las mujeres negras periféricas, tomaron para sí la fuerza y el poder y intentaron entrar en la política, y ahora tenemos un movimiento muy fuerte de futuras prefectas, vereadoras, no sé si en español este es el término, en las intendencias que son, creo, en este momento un poco de respiro para la política brasileña. Sí, gracias por mencionar también el nombre de Miguel Franco, ¿verdad? Con ese conjunto con el de Berta Cáceres. Son nombres que se deben mencionar aquí, y esa lucha de las mujeres negras también la hemos visto en los Estados Unidos durante la pandemia, ¿no? Que ha sido, las protestas de Black Lives Matter han sido las protestas más grandes en la historia de los Estados Unidos, si no me equivoco. Así que ha sido interesante, ¿no? El hecho de que la gente con todo y pandemia se ha lanzado a la calle en la manera en que lo han hecho. Y estoy de acuerdo, Beatriz, que es un poco una fuente de esperanza en un momento donde no hay mucha por ahí, ¿verdad? Isa, no sé si estás teniendo problemas de conexión o si quieres... Me cambié de... Sí, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos. Déjenme ver si funciona esto. No, parece que lo del video no va a funcionar. Ok, está bien, pues ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Sí. Yo llevaba pensando precisamente, ¿verdad?, en esto, cuando Adriana nos envió las preguntas. Puerto Rico es un caso, ¿verdad?, curioso, porque, y me imagino, ¿verdad?, que los otros países también, de que la metrópoli funciona de una manera, el resto de la isla a veces funciona de otra, ¿verdad?, de cierta manera. Entonces, ¿verdad?, desde el trabajo que llevo haciendo en las comunidades acá, hemos visto que definitivamente las líderes son mujeres, o por lo menos las que están empujando, ¿verdad?, y las que están haciendo un montón del trabajo.
como me dijo una de la comunidad, de trabajo de hormiguita, como si fuese algo pequeño, pero que entre muchas, ¿verdad?, lo cargamos. Y me estaba muy curioso pensando, ¿ellas se identificarán como feministas? ¿No se identificarán como feministas? ¿Verdad? Hemos como que rozado un poco el tema, pero nunca he entrado en él. Pero definitivamente, se identifican o no, son las que están llevando la voz cantante y muchas mujeres mayores. Y una de ellas, ¿verdad?, decía, no, pues lo queríamos por nuestros hijos. Entonces, a veces lo enmarcan en estos roles de género bastante tradicionales, ¿verdad? Es como que tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que cuidar de nuestra comunidad. Que puede que en la forma que lo estén, la narrativa, ¿verdad?, la forma que lo estén enmarcando ellas no sea como nosotras lo estemos enmarcando, pero siguen siendo mujeres las que están llevando la voz cantante. Así que eso me hizo nada, preguntarme muchas de esas cosas, esas conversaciones por tener con algunas de las personas en las comunidades. Gracias por traer eso. De nuevo, una pena que Claudia Amarillo no pudiera llegar a la conversación hoy, porque una de las cosas que ella trata también es el tema de la salud reproductiva, ¿no?, dentro de la pandemia, y cómo se han limitado los accesos al aborto y a otros servicios de salud y de salud reproductiva en particular para las mujeres. Así que ese también es un tema bien importante que lamentablemente pues no vamos a adentrar mucho en este momento. Pero quiero pasar entonces a una pregunta que está conectada, pero no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que tiene que ver con la respuesta social a la pandemia, el trabajo de organización social y la ayuda mutua también, pero entonces pensando más ampliamente cómo han cambiado las estrategias de resistencia desde la izquierda latinoamericana. O sea, no solamente desde el feminismo, ¿verdad? Pero entonces abriéndolo un poco más hacia estos otros movimientos indígenas, movimientos negros, pero también quizá movimientos de trabajadores, otros tipos de maneras de organización social, ¿verdad?, hacia un horizonte de izquierda. Y en Puerto Rico, quizás podemos empezar por Puerto Rico, Isa, porque esto ha sido tan visible en Puerto Rico, especialmente desde María, aunque desde antes también, ¿verdad? Pero quizás podemos empezar por ahí. ¿Cómo tú has visto los cambios que han ocurrido en la izquierda? ¿Cómo la izquierda ha respondido a la pandemia? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Estaba pensando cuando mencionaste, ¿verdad?, que en Chile estaban en pleno apogeo de su lucha y como que llega la pandemia. Pues en Puerto Rico nos encontramos como en pleno proceso organizativo, post huracán, post terremoto, post todas esas cosas. No sé si post o continuo, ¿verdad?, porque a veces parece que eso nunca nos deja. Pero definitivamente eso como que nos tiró, nos encerraron, como mencionaba Ana, ¿verdad?, con la orden ejecutiva y el toque de queda. Eso limitó grandemente nuestras estrategias que estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿verdad?, de estar vamos a la calle, nos reunimos en persona. El issue de conectividad, la cuestión del internet, pues un obstáculo realmente, ¿verdad? No sé si en algunas partes de San Juan me imagino, pero definitivamente en el resto de la isla. Pero la gente se pone bien creativa, como que la creatividad, tú sabes, no nos deja y cada vez que nos tiramos como que hay un obstáculo nuevo, pues, sabes, reinventarnos. Una cosa que, por ejemplo, ¿verdad?, volver cuando el huracán, pues fue la radio lo que salvaba a la gente iba a las estaciones o llamaba. Pues ahora con la pandemia y estar encerrados, no podíamos ir casa por casa, pues grabábamos los mensajes y teníamos un altoparlante y lo circulábamos, ¿verdad?, por las comunidades. Y era esa creatividad, ¿verdad?, de cómo entonces nos reinventamos esas estrategias, la dificultad de cómo nos íbamos a conectar, sobre todo evitando que la brecha tecnológica se volviera una brecha generacional en la organización comunitaria, porque pues las personas más jóvenes están más acostumbradas a los celulares, los teléfonos inteligentes y demás, y las diferentes aplicaciones. Rápidamente vimos que todo el mundo usaba WhatsApp, así que eso se volvió fuente buena y mala, ¿verdad?, de mucha desinformación, pero también, ¿verdad?, poder circular y organizarnos de esa manera.
Así que definitivamente fue esa creatividad. En términos de la izquierda, o las izquierdas, no sé, un poco, ¿verdad? Siempre la complicación de todas las diferentes facetas ¿verdad? Colectivos que existen dentro de eso. Lo que sí, desde la perspectiva de Puerto Rico y los otros compañeros me gustaría escuchar, ¿verdad? De El Salvador, de Brasil y demás, que como el Estado ya había colapsado, sabíamos que nadie iba a venir, ¿verdad? A por nosotros, nadie va a rescatarnos. No perdimos ni pie ni pisada. Como que fue bastante continuo ese trabajo de, ok, vamos a ver cómo es que nos seguimos haciendo el trabajo. Estamos haciendo terremotos y organización para manejo de emergencias. Por ejemplo, en el Unidos por la Comunidad Arenas, en Guánica, estábamos en pleno proceso de adiestrarnos en manejo de emergencia, en cómo sacar a la gente de los hogares, cómo contabilizar a todo el mundo para saber quién nos faltaba en caso de una emergencia, huracán o terremoto. Y eso simplemente fue como, pues, añadirle huracán, terremoto o pandemia. Y entonces, ¿verdad? Seguir por ahí como en esa línea. Y yo creo que la gente, todos los diferentes colectivos fue, pues, como que nos están diciendo que nos encerremos. Nos están diciendo que tenemos que lavarnos las manos, como mencionaba Jorge, ¿verdad? Lavarnos las manos todo el tiempo, pero ¿y si no hay acceso a agua potable? Y entonces empezaron a ingeniarse, ok, ¿cómo asegurarnos que haya agua? ¿Cómo asegurarnos que haya mascarillas? Una vez nos dijeron que son obligatorios. Y ahí viene un elemento que a mí todavía estoy tratando como, ¿verdad?, de teorizarlo un poco en el sentido de que la filantropía, la caridad, no sé, ¿verdad?, cómo uno le quiera llamar, a veces este es el parcho, ¿verdad? Donde el Estado no está, pues están estas otras organizaciones, pero no necesariamente nace directo de la comunidad, ¿verdad? Pero entonces, pues por lo menos hay algo como que no se van a quedar totalmente desprotegidos y desprotegidas. Es algo todavía problemático desde mi perspectiva, que podemos hablar más adelante. Pero definitivamente fue un reimaginarnos, pero la creatividad nos faltó. Okay, así quiero también escuchar la de los otros compañeros y compañeras, así que los dejo con esa. Gracias, Isa, por adentrarte en ese tema tan peligroso, ¿verdad? Especialmente en Puerto Rico, pues sí hemos visto mucho conflicto entre diferentes facciones de la izquierda, pero pues ha sido interesante también ver cómo se ha organizado una cierta resistencia, especialmente desde el año pasado, a los dictámenes del gobierno, ¿no? Hay una facilidad con la que la gente se tira a la calle que es bastante nueva, ¿no? Y quería añadir, perdona, cuando Ana mencionó los colectivos feministas, colectivos queer, una cosa que, por ejemplo, justo después de los terremotos en enero, que todo el mundo toda la isla, ¿verdad?, se desbordó en donaciones para las comunidades del suroeste. También estaba el colectivo Spicy Nipples, Rosy, Dani, otras compañeras y compañeros, que también rápidamente, ¿sabes?, se contactaron. Así que toda esa organización del verano del 19 ya estaba todo como que en su lugar desde antes, ¿verdad? Desde María, verano del 19, y en ese sentido es lamentable que es que sin eso pues estamos, tú sabes, sin opciones, pero qué bueno que existe para que entonces pasan estas situaciones y nos tenemos. Sí, y del artículo de Isa sale el título del número, ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo, que entonces nos pareció que era tan consecuente para todos los otros artículos también, de cierta manera, ¿no? Beatriz o Jorge, ¿quieren decir algo? Sí, yo quería comentar sobre el tema de las izquierdas, como lo presentó Isa de una forma muy elegante, porque así es, están fragmentadas en El Salvador, la izquierda tradicional que ha sido representada por el partido FMLN, que fue guerrilla y se transformó en partido político. Ese imaginario está como capturado del momento. Y la izquierda existe en formas fracturadas en la cual hay diferentes terrenos de lucha
que se impulsan a través del ambientalismo, el agua, de feminismos contra el machismo patriarcal salvadoreño, pero todavía no se articulan en una izquierda definida, por decirlo así. Y eso es algo que yo creo que se basa mucho en esta como sospecha que existe entre el salvadoreño uno al otro en un contexto de inseguridad masiva. Y esta inseguridad causada por la cuestión pandilleril, la cuestión económica y precariedad que genera ese problema hacia el futuro, causa una forma de que no se encuentra el salvadoreño con el otro. Y como si el proyecto político de desarrollar el país o imaginarse un futuro distinto, no hay acuerdo entre sí. Y eso es parte de esa sospecha como un modo de relación, que lo articula también la antropóloga Ellen Moody para El Salvador en una forma muy poderosa. Eso para mí es fundamental para entender la realidad de las izquierdas salvadoreñas. Pero también las izquierdas salvadoreñas o centroamericanas están alrededor, ¿no? Y allí es donde sale la lucha de las camaradas garífunas, por ejemplo, que también están articulando un futuro distinto más allá del Estado-Nación, ¿no? Desde una defensa territorial. Y eso, yo creo que los izquierdistas salvadoreños, por decirlo así, se están informando de eso. Y espero que se estén informando de eso, porque El Salvador necesita hacer política desde el punto de vista de la formación racial, la cual todavía no se ha hecho en el país. Y por eso yo cuando leo y veo las acciones que se hacen en Puerto Rico, digo, El Salvador no está equipado para hacer eso todavía. No existe ese como coalition o posibilidad de conectar, porque la sociedad ha sido tan fragmentada, tan mutilada por el libre comercio, la migración, el destrozo del ambiente, todo esto que ha creado condiciones en la cual la colectividad es todavía ficticia. Qué triste o qué fuerte lo que hablas, pero me parece bien interesante también esa cuestión de la paranoia, ¿no? De la sospecha, que también eso se ha agudizado con la pandemia, ¿no? Ahora la sospecha y la paranoia tiene múltiples formas, ¿no? Y en Puerto Rico también se agudiza toda la relación entre las izquierdas por toda la intervención federal norteamericana, del FBI y de quién sabe quién más, ¿no? Que ha causado pues también un cierto grado de paranoia fundamental en términos de esas relaciones entre grupos que son distintos, pero tienen muchas cosas en común. Y sin embargo son como enemigos mortales, ¿no? Esos grupos. Beatriz, ¿quieres decir algo sobre este tema de la izquierda? En Brasil ha cambiado tanto. Sí, es muy difícil hablar sobre Brasil ahora, sobre la izquierda en Brasil ahora. Creo que prefiero no decir mucho, pero que pasa es que es muy, 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 muy igual en Brasil, como en toda América ahora. Y la izquierda fragmentada, muchos problemas, violencia, con movimientos. Y creo que los daños que estamos teniendo en estos últimos meses son todos judiciales. Entonces, el camino ahora está siendo un camino un tanto diferente de otras horas. No tenemos más la lucha con las personas, pero la lucha está muy, muy próxima del sistema político, de algunos diputados, algunas personas que nos representan, y a partir de esto conseguimos retornar algunas leyes que
que Bolsonaro y otros políticos han colocado para las comunidades indígenas, para la educación, para la salud, cosas como esta. Pero es muy interesante conversarnos nosotros de países diferentes para vermos como que es algo como un proyecto. Está se pasando en muchos países. El proceso es muy semejante. Esto no es, como puedo decir, esto tiene un fondo para que se pase esto en todos los países en la América, en situaciones tan iguales. Gracias por ese comentario. Entendemos que la situación en Brasil es difícil y que pues, quizás haya limitaciones en lo que se pueda decir en el momento también. Jorge, eso fue una mano para... Sí, sí, quería comentar para no dejarlo en un lugar tan pesimista también de Centroamérica, de que sí, yo todavía guardo esperanza que la izquierda se va a rehabilitar. Ahorita está en un momento de que por el populismo de esta figura de Nayib Bukele, el presidente más cool de Latinoamérica, como lo dice él, en la cual tuvo uno de estos Instagram Lives con residente de Calle 13, ¿no? Ha capturado el imaginario político de mucha de la juventud y de diferentes sectores de la población. Y esto es lo que ahorita es si la izquierda va a renacer y va a reconstituirse, tiene que venir de eso, enfrentar a un populismo patriarcal, militar, autoritario, que no va a llevar el país a otro rumbo. Y lo que sí estoy viendo para como afinar ese punto de esperanza es que lo veo en cómo se informa transnacionalmente la población salvadoreña y a través de los medios de comunicación, WhatsApp, estas cosas, ¿no? Que hay un movimiento transnacional entre comunidades salvadoreñas y centroamericanas en Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Washington, D.C., Nueva York, que están intentando como modificar esta interpretación dominante de qué es la política posible en El Salvador. Y allí, en esta dependencia entre las comunidades transnacionales, la cual El Salvador es un caso bien peculiar, y en cuestiones de migración como una política donde podemos poner presión antiimperial y antipopulista, es una forma de rehabilitar y reconstituir esta izquierda y unir las luchas a través de la ecología política y el ambientalismo también, ¿no? Y más allá de todo esto de cómo de solo luchar por derechos, como que se ha hecho la forma dominante de, como dice Beatriz, judicial, ¿no? Legislativa, para pelear por derechos, tiene que ser un poquito más allá, más imaginativo. Y eso es lo que espero que se pueda hacer, pues, ¿no? Sí, es interesante esa tensión porque la pandemia ha fortalecido por una parte el poder del Estado, ¿verdad? A través de la militarización y los controles epidemiológicos, etcétera. Pero también hemos visto la ineficiencia y la incapacidad de los estados para responder a las necesidades de sus poblaciones más básicas, aún a la gente, los first responders, la gente que trabaja en los hospitales, o sea, la gente que está expuesta rutinariamente, ¿verdad?, a la infección, se han visto desprovistos o desprovistes, y ni hablar de las poblaciones marginadas, ¿no? O sea, no, el Estado ha fracasado, los Estados han fracasado en muchos casos en términos de esa respuesta epidemiológica, ¿verdad?, a la pandemia. Y entonces, como hablaba Isa, pues hemos visto también otros modelos de organización, de apoyo mutuo, de supervivencia realmente, que han usado los pueblos para poder sobrellevar la pandemia. Pero, ¿cuáles han sido algunas de las limitaciones de esas movilizaciones comunitarias? ¿Cuáles han sido algunas de las cosas que no han podido afectar? O sea, Isa, yo creo que tú habías empezado a hablar un poco sobre esto en relación al apoyo mutuo, y cuáles son las limitaciones del apoyo mutuo. ¿Estás ahí todavía? Sí,
el capital, la falta de capital, el capital en todos los sentidos. De hecho, leyendo, ¿verdad?, los artículos de Jorge, de Beatriz, también el de Claudia Amarillo, ¿verdad? Como que el hilo conductor siempre termina siendo ese, ¿verdad? El capitalismo, donde nos pone en esta situación tan precaria, donde, y como, ¿verdad?, muy bien recalcaba Ana en sus poemas, cómo era que la gracia de Dios es lo único que los protege, ¿verdad?, a las personas que tienen que trabajar en los hospitales o, ¿verdad?, tan siquiera en los supermercados y demás. Una cosa que una y otra vez hemos enfrentado es la falta de recursos, que nos podemos bien creativos, como dije ahorita, pero llega un punto donde hacen falta, por ejemplo, pruebas moleculares, hacen falta mascarillas, y ese capital, ¿verdad?, el dinero, no se tiene en la comunidad. Uno pensaría que ahí es donde viene el Estado, ¿verdad? Tiene que cumplir de alguna manera, pero pues no lo hacen. Terminan estas otras organizaciones como, y aquí pues nada, ¿verdad?, meto aguas profundas, pero para adelante. Por ejemplo, ¿verdad?, las entidades, los bancos, las fundaciones de los bancos, quieren donar, quieren lucir bien, quieren decir nosotros estamos haciendo por estas comunidades marginadas, por estas comunidades, ¿verdad?, pobres, pero son los mismos que también están, ¿verdad?, de alguna manera impactando, ¿verdad?, de muchas maneras, que la gente está perdiendo sus hogares. Entonces, como que la contradicción del control del Estado sobre los cuerpos y a la misma vez dejándonos, ¿verdad?, a la merced del individualismo, de sálvese quien pueda, pues el capital en este sentido bien grande, pues igual, como que por un lado nos limita todas las posibilidades y por otro nos da una manito de alguna manera para lucir bien, y entonces nos deja en esta situación casi imposible. Decimos que no por principio, pero dejamos a la comunidad desprovista. Es una situación casi, ¿verdad?, como pues, entre la espada y la pared. Así que definitivamente yo diría que ese es el reto número 1, siempre ha sido ese de los recursos y el capital, porque lo demás, en términos de organización y demás, pues lo vamos generando y nos vamos poniendo, como dije ahorita, creativos y buscando la manera. Pero también muchas de las cosas que donan, muchas cosas vienen con pues, strings attached, ¿verdad?, de alguna manera u otra. Veo a Ana y no sé si quería decir algo ella. Yo nada más quería añadir rápidamente a todo lo que tú estabas comentando, que full, totalmente de acuerdo, pero también quizás hablando un poco de la experiencia y de lo que he observado, ¿no?, como organizadora aquí de la escena feminista en Luquillo también, es que otro de los retos que siento que enfrentan esfuerzos de apoyo mutuo, ¿no?, y de autogestión es, ¿verdad?, la narrativa, el discurso y la tradición bien establecida asistencialista y reformista estatal, ¿no? Y como crear y forjar una narrativa nueva y un camino nuevo que se mueva away from that, ¿no? O sea, y cómo empezar a crear no solamente una narrativa nueva, pero maneras de relacionarnos nuevas con respecto a, o sea, no se te está ofreciendo un servicio que solamente te va a atender surface level, ¿no? Y que no está atendiendo un problema a la raíz, sino que como que la gente sea partícipe activamente. Y creo que irte en contra de esa narrativa que está tan ampliamente divulgada y reforzada por el andamiaje estatal y por una construcción social y cultural, eso creo que también es algo muy difícil, un reto muy difícil al que nos enfrentamos. Gente que trabaja, ¿no?, y gestiones que trabajan el apoyo mutuo. Sí, y ¿verdad?, vinculando precisamente eso con lo que estábamos hablando ahorita, el asistencialismo, ¿verdad? Eso ha sido como uno de los retos mayores. Y ahí vemos como ese cambio, cuando hablamos de las izquierdas y la esperanza que mencionaba Jorge, un poco está ese movernos de lo que nosotros en Arena llamamos pues la política de barrio, que están acostumbrados a que alguien más me represente. No, represéntate tú misma, como que aquí estamos todos y todas, ¿verdad?, para ayudarnos mutuamente. Esa narrativa, definitivamente, ese marco bien difícil de lograr como que ir moviéndolo de alguna dirección,
definitivamente creo que, ¿verdad? Estos procesos democráticos de organizaciones siguen permeando y yo trato de no perder la esperanza, como decía Jorge, ¿verdad? Ver como que eventualmente eso se va a dar, pero definitivamente ha sido bien cuesta arriba, en la brecha generacional también. Y que sí, que también no son solamente culpables las estructuras gubernamentales por perpetuar esa narrativa, ese discurso, pero también entidades privadas y las ONGs también, ¿verdad? Que a menudo siento que se crea como se colapsa las ONGs y los esfuerzos de apoyo mutuo, pero no son la misma cosa, ¿verdad? Definitivo. Y hay todo un industrial complex alrededor de las ONGs también que perpetúan también esa narrativa y ese Sí. discurso. Y yo quiero añadir que las iglesias son parte de eso también. Pero quiero señalar que nos quedan 10 minutos de esta conversa para entonces abrirlo al público, que estoy súper emocionada para ver qué preguntas tiene la gente que nos lleva escuchando tan pacientemente. Y también estoy súper feliz de que ha llegado la compañera Claudia, que se conecta, entiendo que desde Colombia. Así que también quiero empezar con su contestación a la última pregunta, que es una pregunta bastante simple, que es ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Cómo vemos el futuro post-pandémico de El Salvador, el futuro post-pandémico de Brasil, de Puerto Rico, de Colombia, de Chile? O sea, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a hacer cuando se acabe esta pandemia? Claudia, ¿quieres hablarnos un poco? Sí, hola, ¿cómo están? Pues los saludo desde Colombia, qué pena que llegué un poco tarde, pues bastante tarde. Y me gustaría como hablar un poco como... Se fue. Ahí. ¿Claudia? Problemas técnicos. ¿Claudia? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Quería comenzar hablando un poco como sobre el ascenso que hay en relación con los movimientos feministas para el Cono Sur, pero también para Colombia, en términos de qué nos espera en la pospandemia, y es el ascenso de movimientos antiderechos que se están moviendo bastante fuerte en toda la región, pienso yo. En el caso concreto de Colombia, también de Chile, también de Argentina, por las coyunturas recientes, son movimientos sobre todo antitrans y antiaborto. Y pues esa es una preocupación que viene, que se está gestando ahora y que tendrá que seguir pues para el momento post pandemia. En Chile en particular, porque ellos tienen ahora una constituyente, se va a celebrar un plebiscito para ver las posibilidades de reforma de la Constitución, que es todavía heredada de la dictadura pinochetista, ¿no? Esta va a ser en octubre. Y ahí ha habido un posicionamiento por parte del feminismo chileno del debate sobre los derechos sexuales y sobre la salud sexual y reproductiva, porque es algo que no está contemplado dentro de la Constitución. Y eso además también ha sido entonces motivo de debates públicos en relación sobre todo con el derecho del aborto y con la despenalización de los 3 casos que hay en ese país, ¿no? Entonces, eso ha movilizado también, a propósito que mencionabas, Adriana, a las iglesias, ha movilizado también bastante a esos sectores conservadores. Pensaba hace unos días en Colombia, ustedes saben que en Colombia ha habido protestas bastante fuertes en estos días por la violencia policial. Hace unos días en Colombia apareció en el centro de Bogotá una graffiti enorme que dice Colombia es provida. Y pues esto ha sido recientemente tachado también por grupos feministas, colectivas muy concretas, hablando acerca del derecho a decidir. Entonces, este ascenso de esos movimientos antiderechos que se han movido mientras estamos en estos encierros tan prolongados que hemos tenido en esta parte del continente, nos han obligado también a movernos y creo que el panorama ahorita se va como por esta radicalización de estas posiciones y por la necesidad pues de defender las cosas más básicas también de la democracia en ese marco, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa importante para considerar respecto como a ese futuro post-pandémico, pero también como en ese mismo marco como para que no sea todo como tan gris pues, o tan oscuro, porque igual pues es un panorama difícil. También se ha visto finalmente cómo se asocian
las colectivas de otra manera, ¿no? Aprovechando precisamente estas situaciones en donde hay que movilizarse por otros medios, en donde hay que utilizar las redes para llevar, para acompañar procesos, para promover formas de cuidado. Entonces uno empieza a ver también cómo las colectivas empiezan a convertirse también, a asociarse con otros grupos y a producir ciertas formas de sí, heterogeneidad es la palabra, en esas asociaciones que antes no se veían, no eran tan visibles y quizá no eran también tan fuertes. Entonces, pasa como por toda esa cantidad de acciones conectivas a través de la red, de poder encontrar formas de cuidarnos, y eso seguirá en la pospandemia, creo que hable también posibilidades en adelante hacia allá, a volver a la calle, que es lo que empieza a pasar pues desde esta semana. Chile está abriendo desde el lunes, desde hace 2 días, entonces justamente el 28 fue la celebración del Día de Latinoamérica y el Caribe por la despenalización del aborto, entonces es la primera vuelta a la calle y es algo que se verá y es como veníamos como en este ritmo de estar en la calle, entonces volver a salir y volver a tomar algo que pues debería ser también nuestro. Entonces eso es algo que se viene, que son estos dos polos como que pues ponen en una situación difícil a los movimientos, pero también pueden representar oportunidades para fortalecer esos nuevos modos organizativos que surgieron en el marco pues, de este confinamiento tan largo que hemos tenido. Gracias Claudia, y qué bueno que llegaste. ¿Alguien más quiere? O sea, hay tanto de lo que acaba de decir Claudia que creo que aplica a otros contextos. Pero nada, después de ver el supuesto debate de anoche presidencial en los Estados Unidos, podemos ver precisamente ese mismo movimiento en contra de derechos, ¿no? Ocurriendo en los Estados Unidos también. Beatriz, Jorge, Ana, Isa, futuro. Isa aquí, no sé si me oyen bien. Te escuchamos. Ok. Sí, a mí me impactó mucho en los poemas de Ana, ¿verdad? Lo del toque de queda y recordando el huracán, recordando también, ¿verdad? Cuando los terremotos y que es como que ya nos estamos acostumbrando un poquito demasiado a ese control social, control político, y creo que va a ser bien difícil, ¿verdad? Ir soltando todo eso y que no encuentren maneras, ¿verdad?, de institucionalizarlo de otra manera más, que quede más arraigado en la post-pandemia. Eso es una cosa que, ¿verdad?, como mencionaba Claudia también, ese control, creo que va a ser un reto bien, bien grande. Gracias, Isa. ¿Alguien más quisiera comentar sobre este tema? Si no, podemos ir pasando las preguntas. Solo me gustaría decir que creo que en Brasil estoy optimista. Acredito que la pandemia, cuando acabar, será algo como una chispa que está siendo creada, y cuando la pandemia acabar y volvemos a la calle, habrá una hoguera muy fuerte y los movimientos van a poder volver a las calles, y incluso estaremos cerca de las elecciones presidenciales. Entonces creo que serán tiempos más tranquilos, no sé si tranquilos, pero más justos para nosotros. Yo también rápidamente diría que en Puerto Rico, para añadir con Isa rápido, algo que yo, si no es que veo, al menos aspiro, ¿verdad?, para el futuro cercano, lejano en Puerto Rico, es algo que no ha llegado todavía porque siento que se nos ha arrebatado múltiples veces y porque elude, es un proceso de duelo colectivo que desde María y desde antes de María también no creo que hemos podido como congregarnos y hacer y sanar, y nuevamente es porque nos elude y porque se nos ha arrebatado y porque el duelo creo que tiene una chispa peligrosa
que el poder teme mucho, no, que del duelo viene la conspiración, del duelo sale también la resistencia, del duelo nacen muchas cosas, el duelo es como una composta, que de allí, ¿verdad? Sale vida, y creo que yo espero que podamos como engage, ¿no? En un proceso de duelo colectivo muy prontamente. Qué lindo eso de el duelo como composta, me gustó eso. Vale la pena invitar a los poetas, porque o sea, los poetas de vez en cuando salen con cosas chéveres. Bueno, Jorge, sé que tienes otras cosas que decir, pero las podemos decir mediante las preguntas también, así que voy a ver, por lo menos tenemos una aquí que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, así que vamos a incluir la pregunta. Viene de Alexandra. La voy a leer porque está aquí en el Q&A, pero si en algún momento otra persona desea hablar, pues por favor háganlo. La pregunta está en inglés, pero tiene que ver con la solidaridad transnacional. Alexandra nos pide que hablemos un poco sobre cómo podemos hacer lograr más solidaridad transnacional, más trabajo de solidaridad transnacional, considerando que estamos viviendo problemas parecidos, como hemos hablado en esta conversación, ¿verdad? Tenemos muchos puntos de convergencia, especialmente alrededor del neoliberalismo, el racismo, la opresión de género y el militarismo, nos dice Alexandra. ¿Alguien quiere empezar? Claudia, ¿por qué no empiezas tú, ya que eres la que menos hemos escuchado? Bueno, vale. Yo creo que con respecto a los movimientos feministas, de hecho, pensándolo como en estos momentos más recientes, una solidaridad ya trazada que se vio, por ejemplo, cuando pasó todo esto de la marea verde, que fueron todas estas marchas de los pañuelos por las calles, que pasaron como por varios países del continente. Vi esa solidaridad también cuando se presentaron las marchas de los movimientos estudiantiles en Colombia y en Chile, más o menos casi que en los mismos días. Y hubo escenas muy bonitas en ese momento de las banderas de los dos países, por ejemplo, cruzadas en las plazas, en donde se estaban dando esas luchas. Entonces, para esa solidaridad hay bases, hay redes establecidas y sigue ahorita como este trabajo de fortalecerlas en torno pues también a esta situación de encierro y de fortalecimiento de ciertos movimientos de derecha que se vienen, ¿no? Entonces yo creo que hay posibilidades en torno a eso que se han visto. Se vieron asociaciones, por ejemplo, entre universidades privadas y públicas, que era lo que no había pasado, por lo menos en el caso de Colombia. Se ven solidaridades además en países que no comparten siquiera una frontera, sino son otras formas de encuentro a través de esos intereses compartidos, de esas necesidades compartidas. Entonces, se vieron antes del encierro, por ejemplo, marchas también en Colombia a raíz de los incendios en el Amazonas, también con Brasil. Entonces, hay ya espacios y hay ya lazos entre varios movimientos que pueden fortalecerse ahora. Yo creo que vale la pena también pensarlos como de esta forma positiva, también de esta forma esperanzadora, pues a partir como de la situación también, ¿no? Sí, para mí, en mi experiencia ha sido, estos meses he tenido la oportunidad de conectar con más, especialmente feministas, mujeres feministas de Latinoamérica que nunca antes, a través de llamadas por Zoom, en las diferentes plataformas. Ha sido para mí una de las pocas cosas positivas de este tiempo, ¿verdad? Ha sido de hecho la mayor posibilidad de conexión con movimientos de otras partes de Latinoamérica. Jorge o Beatriz, ¿quieren hablar sobre esto? Sí, quisiera solo contestar rápidamente que desde el punto de vista de El Salvador, esta como política transnacional o solidaridad se reflexiona yo creo que un imaginario ecológico que está surgiendo en la región,
que piensa más allá de las divisiones geopolíticas que como fragmentan los movimientos en estos vehículos nacionales, ¿no? de los estados-nación. Yo creo que esto está sucediendo más y más, especialmente alrededor de cuestiones sobre de cuencas, de ríos, de estas aguas transfronterizas que se están articulando de una forma que se tiene que compartir la responsabilidad de defender esos ecosistemas, y desde allí se está nutriendo una política bastante interesante que genera solidaridad y hace política de esa interdependencia, ¿no? Entre diferentes comunidades que a veces no son culturalmente similares o tienen los mismos objetivos políticos, pero pueden unirse y encontrarse y platicar y dialogar y respetarse mutuamente alrededor de esta como política de supervivencia, de vida, que las mismas geografías de la región, del istmo centroamericano, provee y nos da, ¿no? Para pensar con y articular política desde. Qué linda, otra imagen bella, eso de la cuenca como lugar de encuentro transnacional. Me gusta mucho esa imagen. Beatriz, creo que querías decir algo. Sí, creo que Brasil, a lo largo de la historia, se ha aislado de otros países en términos de una solidaridad más recurrente, pero en 10, 20 años para acá, nosotros estamos intentando una perspectiva más plural, más conjunta con la América como todo. Y creo que la pandemia, esto es uno de los pocos ganos de la pandemia, es la tecnología que ha unido todos, y incluso para pensar la propia pandemia, en el inicio de la pandemia, me ocurrió que nosotros solo teníamos informaciones en Brasil sobre Europa. Y no sabíamos lo que pasaba en Ecuador, por ejemplo, la situación de la COVID antes de llegar en Brasil, pero ya estaba muy seria en otros países de la América. Entonces, creo que la importancia de estar atentos a nuestros países hermanos es algo muy importante ahora, de 10 o 20 años para acá, y creo que la tecnología que estamos haciendo mucho uso ahora después de la COVID va a aproximar cada vez más nosotros para intentar hacer una transformación en países como Brasil, que está pasando por malos momentos. Qué bonito. Gracias, ya me están inspirando. No veo ninguna otra pregunta en el Q&A y me acabo de dar cuenta que todo el mundo no puede hablar, you're muted, pero si alguien tiene alguna pregunta que quieren hacer, I can unmute you, puedo quitar la limitación. Si alguien desea hacer alguna otra pregunta del público. Alguien dijo algo aquí. Alexandra dice gracias. ¿Alguien más? No veo ninguna otra pregunta. Ok, pues yo sí tengo una pregunta para ustedes, ¿verdad? Que tiene que ver con... espérate, veo que alguien escribió algo aquí. Bueno, entonces pongo la mía en remojo y comparto la de Juan Antonio. Juan Antonio, gracias por tu pregunta. Aquí está lo que dice Juan. Hola, he disfrutado cada una de sus intervenciones, pero mi pregunta va dirigida especialmente hacia Isa Rodríguez. La experiencia devastadora del huracán María, Irma y los terremotos recientes han fortalecido la movilización social en Puerto Rico, o por el contrario, han frenado, represado estas movilizaciones. Muchas gracias y saludos desde Colombia. Isa, esa fue
A ti. Directo. ¿Verdad? Desde el huracán, ¿verdad? Irma, se me olvida siempre ese. Irma, María, terremotos, pandemia. Ha movilizado más. Irma fue devastador total a toda la isla, pero estrechó los lazos con la diáspora. Porque, hola, ¿me oyen? ¿Tú quieres decir María? Ah, con María. Sí. Ajá, perdóname, con María. Fue devastador, ¿verdad? Arrasó totalmente. La misma gente en Puerto Rico no sabía lo que estaba pasando porque no habían comunicaciones, pero ahí sí que movilizó a toda esa diáspora, y me imagino que muchos de ustedes tendrán chistes como nosotros de que hay un puertorriqueño o puertorriqueña en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Creo que es un poco, ¿verdad?, colectivo eso. Pues todos esos puertorriqueños y puertorriqueñas y sus comunidades, que no necesariamente tenían que ser puertorriqueños, se desbordaron en ayudas, en movilización, tenemos un colega que se montó con la sierra en un avión que logró coger de JetBlue, ¿verdad?, y llegar. Entonces, desde eso se inició esa movilización que fue del huracán. Va un poco con la idiosincrasia boricua, esta cuestión de que, no, ¿verdad? Puerto Rico se levanta, y creo que en México pasó con su terremoto, ¿verdad?, bien fuerte también, que sacan la bandera en todas partes, hay como un orgullo, ese sentimiento colectivo, que dura un tiempo, y es un poco, ¿verdad?, es la noticia a veces en los medios de comunicación, y después esa efervescencia puede que baje, ¿verdad?, en la intensidad, pero los problemas no se van. Las cámaras se van y todo, pero los problemas se quedaron, y se quedaron para mucho tiempo. Muchas de esas organizaciones que surgieron para supuestamente brindar ayuda en la inmediatez nada más, ahora mismo, 3 años más tarde, después, ¿verdad?, porque eso fue en el 2017, siguen existiendo y siguen construyendo casas y poniendo techos de personas que todavía están sin techo desde ese huracán. Entonces, cada desastre, ¿verdad?, porque son eventos naturales, pero los desastres son políticos, cada desastre ha o generado nuevas organizaciones, o de momento hay un boom de que esas organizaciones que existen para esa ayuda comunitaria o ese apoyo mutuo reciben como de momento más atención en los medios internacionales y nacionales. Con el terremoto fue bien interesante porque todo el mundo lo sintió, toda la isla, pero las estructuras, ¿verdad?, el epicentro es donde más se afecta, eso fue en el suroeste. Y las personas que cuando el huracán María no podían, pues podían ayudarse en su condominio, en su urbanización, con los terremotos, pues de momento era un ataponamiento que había en las comunidades pequeñas. Nosotros en Arena no sabemos ni cómo dirigir el tránsito, porque de momento se llenó de gente con casetas para repartir, con agua, con comida, ¿verdad? Teníamos compañeros y colegas de Río Grande, que es lejos del suroeste, viniendo, ¿verdad?, guiando 3-4 horas para traer. La isla es pequeña, así que 3-4 horas es lo máximo que puede guiar, yo creo, para llegar a un sitio. Pero para estándares boricuas eso es mucho tiempo. Y entonces la gente se pudo desbordar y demostrar, ¿verdad?, toda esa solidaridad. Y eso era, ¿verdad?, todo el mundo en general. Las organizaciones definitivamente siguieron surgiendo. Fue como que, pues, nos siguen tirando algo más nos siguen tirando más y nos siguen tirando más, y más nos vamos a organizar. También pasó en Puerto Rico que las ayudas del gobierno, más allá de que no llegaron, es que las escondieron. Habían ayudas, habían suministros y los tenían guardados y no se los dieron a la gente. Entonces, que es como un insulto encima de nosotros. No es la falta de que no tenían los recursos, no, los tenían y decidieron no dárselo a las personas que las necesitaban. Así que, Ana, no sé si tú quieres, ¿verdad?, añadir. Yo creo que estaría repitiendo. Yo creo que lo único que yo iba a decir, incluso no escuché muy bien la pregunta al principio, entonces yo estaría contestando a raíz de lo que tú contestaste, que quería añadir, que tú estabas hablando de los lazos que se crearon entre Puerto Rico y la diáspora, ¿no? Y cómo eso ayudó y expandió un poco los esfuerzos de apoyo mutuo. Me gustaría pensar que durante Irma también entiendo que hubo
se entablaron un poquito más de lazos entre Puerto Rico y el Caribe, o sea, hermanas caribeñas, el Caribe angloparlante, específicamente las Islas Vírgenes, que también sufrieron terriblemente los huracanes Irma y María. Y sé que muchos puertorriqueños o enviaron o se desplazaron a esas islas también, llegaron allí durante Irma con recursos también, y llegaron muchos refugiados también de esas islas para acá durante Puerto Rico, que desafortunadamente vivieron María aquí también. De que falta mucho por entendernos como caribeñas aquí en Puerto Rico y de entablar lazos con el resto del Caribe, falta mucho, pero me gustaría pensar que sí, como que hubo diálogos entre Puerto Rico y otros sectores. Sí. Yo quisiera añadir también que aparte de todas las limitaciones, obstáculos, dificultades, represión, etcétera, las puertorriqueñas en el verano del 2019 lograron sacar al gobernador que en ese entonces estaba en el poder en Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que fue un inepto, un irresponsable y un abusador con el pueblo de Puerto Rico, incluyendo por esas cosas que menciona Ana, pero no solamente por eso, ¿verdad? Sino también por decirle putas a las mujeres, por insultar a las personas queer. Bueno, él habló mal de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esa rabia que llevaba a arrastrar el pueblo puertorriqueño se manifestó en 2 semanas, que fueron las semanas más hermosas de mi vida. Todavía me dan ganas de llorar cuando lo digo. Y yo añadiría eso, perdón, por favor, Isa. No, yo añadiría, mencionaste, ¿verdad?, las mujeres, la comunidad LGBT, y se burlaron de los muertos, ¿verdad? Eso yo creo que fue una pieza clave que todavía duele, y como mencionaba Ana, que eso no lo hemos podido llorar, no hemos podido tener ese duelo, y lo arrastramos, y cada evento que llega lo arrastramos, y ahora con esto lo vamos a seguir arrastrando hasta que me encantó, me conmovió un montón cuando Ana habló, que en algún momento, ¿verdad? Pero definitivamente cuando tocas a cada sector te burlas, te mofas de cada sector, pero encima de eso tratas de hacer, tú sabes, de sacar 2 o 3 carcajadas de las muertes de las personas de tu propio país que gobierna, fue como la gota, definitivamente. Sí, yo diría que definitivamente esperamos el porvenir del duelo, digamos, pero sí creo que esas movilizaciones del verano del 2019 fueron una probadita chiquita. O sea, creo que a raíz del duelo se manifestó esos 12 días, 13 días que culminaron en tumbar, ¿no?, a la cabeza del Estado de Puerto Rico, que, fin y al cabo, fue un gesto simbólico, ¿verdad?, porque sacas a esa persona, metes a otra y los problemas estructurales permanecen, ¿no? Pero creo que sí fue una probadita del de lo que podría significar y en lo que se podría manifestar poder como entrar en un proceso de duelo colectivo. Qué interesante, por ahí podríamos seguir hablando mucho tiempo, estoy segura, pero quiero leer otra pregunta que nos llegó de una persona anónima que nos dice, muchas gracias por la conversación, y pregunta, si queremos involucrarnos desde los Estados Unidos, ¿en qué maneras es posible hacerlo, especialmente para los estudiantes universitarios? También, ¿quiénes son las personas activistas o intelectuales que inspiran el trabajo de ustedes? Alguien... Yo me inspiré mucho sobre el trabajo de María Galindo. La verdad que me retó ese escrito que ella publicó que se llama Tengo coronavirus, se llama. O creo que ese es el título. Eso yo lo tuve que leer como 3 o 4 veces para poder procesarlo, porque me tocó unas fibras tan hondas, esas provocaciones de ella, que realmente me sentí inspirada, ¿verdad? Y provocada, y le di mucho casco, como decimos en Puerto Rico, lo pensé mucho, porque eran unas preguntas bien específicas en relación, ¿verdad?, a la vida de las personas precarizadas, que en muchos de nuestros países estaban precarizadas desde antes de la pandemia, pero entonces entra la pandemia, entra toda la cuarentena, y
pues no, las protecciones realmente no les protegen a ellos, ¿no? A esas personas extremadamente precarizadas. Y entonces la pregunta es cómo nos cuidamos dentro de ese contexto, cómo abrazamos el contagio. Y esa pregunta de cómo abrazar el contagio, pues es peligrosa, pero fue muy puntual también. Y por otro lado, el trabajo de Paul Preciado también fue un escrito que escribió Paul al principio de la pandemia, también a mí me resultó muy, muy conmovedor y lo pensé mucho también. Pienso que esta puede ser uno de mis estudiantes que están por ahí, no sé. Pero me gustaría saber si alguien más tiene algún pensamiento que quiera compartir sobre esto. Claudia, te veo como dispuesta. Pues también estaba pensando en el texto de María Galindo como con esta imagen de no vamos a poder detenerlo, ¿no? En la situación en la que estamos no vamos a poder hacer nada y no nos va a quedar otra que abrazarnos mientras nos cae encima, que es una cosa profundamente conmovedora, ¿no? Y me hacía pensar como precisamente en estos días, hablando como de la gente que le inspira a uno esto, es ver como este aumento tan, creo que no tengo ni una palabra para decirlo siquiera, tan absurdo como de la violencia contra las mujeres en las casas, en las calles. Hace unos días que fue asesinada una mujer trans en el Cauca, al suroccidente de Colombia, por el lado del Océano Pacífico. Y me hacía pensar en esto porque Colombia está abriendo apenas, precisamente después de un encierro bastante largo que nos empobreció muchísimo. Me hacía pensar en esas palabras de María Galindo de no nos va a quedar más sino abrazarnos y que nos coja juntas, ¿no? Que nos coja abrazadas, que nos coja bailando, que nos coja celebrando porque no tenemos más opciones. Y yo diría que a mí algo que me inspira mucho es como ver todas estas mujeres que salen a la calle a abrazar, a hacer ollas comunitarias, a a tomarse la calle también pues en contra de la muerte, porque ha sido una cosa muy difícil también en ese nivel. Yo creo que de pronto, pues autoras hay como muchos que le hacen a uno pensar cosas, pero en estas circunstancias del encierro, la última vez que yo salí a la calle creo que fue en marzo 13, creo no, estoy segura de que fue en marzo 13. Yo creo que la teoría me ha quedado un poco ya corta y me ha quedado más bien como textos como el de María Galindo, también el de Paul Preciado, justamente que lo mencionas, Adriana, que yo cité en una parte allí también en el texto que escribí. Y otras que se produjeron también, sobre todo en el Cono Sur, en relación con todo este fenómeno de la pandemia y con la observación que podríamos hacer y los lazos que podríamos tejer en el marco de estas dificultades, cómo nos abrazamos transnacionalmente, transfronterizamente, pues en medio de todo este encierro, ¿no? Sí, gracias Claudia. Yo pienso, ¿verdad?, que también participar de estos diálogos en lo posible, especialmente para estudiantes universitarios, si hablan español o si hay eventos en inglés o que haya traducción, es bien importante para recibir esas perspectivas latinoamericanas que no son las que se presentan en los Estados Unidos, en las universidades. O sea, puede ser que algunas, pero en su mayoría, ¿verdad? El discurso latinoamericano es bien distinto de lo que se escucha en los Estados Unidos. Así que abrirse, educarse de esa manera me parece bien importante también. Tenemos una pregunta más que la quiero compartir, aunque podemos seguir hablando de esto también porque es bien importante, pero no quiero dejar pasar esta pregunta de mi amigo Pedro. Pedro dice, saludos compas. Gracias por sus intervenciones tan estupendas. Mi pregunta no va dirigida a nadie en particular. He estado pensando en la noción de solo el pueblo salva al pueblo. Y ante el panorama político en el contexto de Puerto Rico y Estados Unidos, con las implicaciones que tienen a nivel global y que no pinta bien, ¿cómo ven el balance entre la romantización de la autogestión y la autogestión como modo de organización política legítima que debemos fomentar? Sí, es ese nódulo que llevamos trabajando de cierta manera, ¿no? De los dos ángulos de la cosa. ¿Alguien quiere reflexionar sobre esa noción de solo el pueblo salva el pueblo? Yo puedo comentar un poquito desde el punto de vista de Centroamérica,
que yo creo que esta tensión entre las dos formas de autogestión, el romanticismo y fomentar prácticas que políticamente apunten hacia un horizonte liberador, va con la pregunta anterior también de qué tenemos que leer, qué tenemos que con qué tenemos que interactuar. Y para mí tiene que ver con perspectivas que entienden la coyuntura actual como una crisis prolongada del sistema mundial, ¿no? Y eso es hacer como maximizar, ¿is that a word? Maximizar la crisis y potenciarla. Y a veces tenemos que, porque la política de la nación nos ha fallado, tenemos que regresar a ver estas prácticas vernaculares, orgánicas que se nutren entre nuestras comunidades. Yo creo que son como, están relacionadas dialécticamente, esencialmente. Y tenemos que, obviamente, esa pregunta también llega a entender el enemigo, ¿no? Y eso es algo que el romanticismo a veces no nos deja como de verdad descubrir, pero eso es parte del trabajo que creo que nosotros estamos haciendo y estamos tratando de pensar. Y por eso para mí cuestiones de entender a personas que organizan en sus propios campos, ellos son los teoristas del momento. Ellos son las personas que tenemos que leer. Ellos son las personas que tenemos que dialogar. Yo aquí, la persona instantáneamente que me llega al cerebro es la gran lideresa garífuna Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Ella es la teorista de Centroamérica en el momento que se enfrenta hacia el capitalismo racial. Y sí, esas son como, para mí, formas de que se cruzan la autogestión como romántica, porque tenemos que valorarla, pero al mismo tiempo es una práctica concreta que aporta hacia un futuro mejor. Muy bien, gracias por eso, Ana. Sí, no, yo solamente quería brevemente añadir a lo que estaba diciendo Jorge, que ver la conexión entre esas dos preguntas, entre a quienes debemos de estar leyendo, o más que nada, quienes nos inspiran, ¿no? Y la pregunta que se hizo ahora, y Jorge apuntando, ¿no?, a la gente que tenemos que estar escuchando ahora son a los organizadores que están haciendo trabajo de base, es que la gente o la masa que a mí personalmente me inspira, ¿no?, y de la que yo siento que saco como poder y sosiego, es de la retaguardia, ¿no? Y a veces ni siquiera son, ¿verdad?, los líderes que necesariamente salen en las noticias y que son la cara de los movimientos, sino la masa muy desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero a menudamente invisibilizada, ¿no? Y que hace el trabajo en las tinieblas, hace el trabajo de movimientos en las tinieblas, pero es la gente que está, o sea, launching off el movimiento. Entonces, a mí personalmente la retaguardia y la idea de la retaguardia y la gente que trabaja en las tinieblas de la retaguardia es la gente que me mueve y que me... Gracias, Ana. Yo estoy de acuerdo también. Estas figuras representan todos esos movimientos también. Yeah. Bueno, para mí, cuando yo vi los chilenos y las chilenas y las chilenas entrando en las iglesias y tumbando, ahí sí que a mí se me bajaban las lágrimas viendo eso de la alegría. Lo admito. Nos queda poco tiempo, pero quiero... Yo quería... Quizá a ti mismo te iba a invitar. Sí, esto yo creo que es como la tensión y la pregunta probablemente día a día que uno se hace precisamente, ¿verdad? De romantizarlo y no como que me he escrito un poco eso de como no quiero romantizarlo al punto que pensemos que reemplaza, ¿verdad?, las responsabilidades que tienen el Estado y si es que nosotros vamos a cambiar ese Estado, toda esa parte. Y con esa pregunta anterior, yo no sé qué me pasa hoy, estoy pensando bien a lo micro, en vez de a lo macro, ¿verdad? Los sistemas y todo, pero estoy pensando y como que quien me inspira a mí es Luis Omar, que es activista de siempre, que cuando los terremotos fue el que hay que actuar, y cuando la pandemia yo tiraba, tú sabes, en un sitio totalmente de desesperación, de que no se puede hacer nada, él dice, no vamos a dejar que la comunidad se hunda, no vamos a dejar que la comunidad se muera,
Y de ahí uno saca esa fuerza, ¿verdad? De la misma gente precisamente, y decir, ok, pues, ¿qué aportación tengo yo? ¿Qué aportación tiene la teoría? Pero, ¿verdad? A la práctica, como mismo decía Jorge, ¿verdad? A la gente. Y yo creo que esa tensión de lo romántico, de idealizarlo y de la realidad, el mismo Luis Omar, que tenemos estas conversaciones frecuentemente, me dice, bueno, pero es que si no, ¿sabes? Si no tenemos esa parte romántica, no nos queda nada para motivarnos a concretizar. Entonces es como esa parte de no puedes tener oscuridad si no tienes, ¿sabes? No puedes tener luz si no tienes oscuridad. Es un poco como que esa tensión constante de que tenemos que romantizarlo desde hasta cierto aspecto, porque es que si no nos quedamos, nos abruma, ¿verdad? El sistema mismo nos abruma. Todas las diferentes detalles en la pandemia, tembló, no tembló, ¿qué pasó? Saliste de tu casa, todas esas cosas nos aplastan. Entonces es esa tensión entre como lo bonito que suenan las palabras, ¿verdad? Imaginar otro mundo es posible, las comunidades que nos merecemos, pero tenemos que usar esas palabras, igual que tenemos que, ¿verdad? Usar el ocio, abrazarnos, bailar, con la cautela, con la mascarilla, no sé, ¿verdad? Cómo imaginárselo, pero un poco como que es eso, es ese reclamo, porque es que si no, nos aplasta, es total. Y entonces es como cómo lograr romantizarlo para inspirarnos, pero concretizarlo y reclamar, ¿verdad? Como que decirle al Estado, tú eres responsable, decirle a los políticos, ¿verdad? De las comunidades, los que se supone que sí representen, que sí velan por los intereses, tú eres responsable y no esperar, ¿verdad? 4 años de las elecciones o demás. Así que creo que como proyecto político es complicado, pero definitivamente yo me inspiro en esa misma base, ¿verdad? En las comunidades que se siguen organizando y que no han dejado que un sistema total y aplastante les quite a ellos el romantizar eso. Así que no sé si lo expliqué bien, pero es como, ¿verdad? Mi forma de verlo. De hecho, quiero unir lo que acabas de decir con una pregunta que nos acaba de llegar de Daniela, que es una mujer chilena que nos escribe, estudiante de doctorado en geografía en temas de poder, espacio y resistencia social y feminista para cambio político. Dice, tantos temas interesantes los que han tocado, dan para mucho más. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa más allá o más acá del pueblo salvo el pueblo? Cuando el pueblo crea el mundo, produce el espacio, no solo se lo apropia y resiste, sino que construye realidades más allá de lo comunitario, sino que abre los cambios mayores, lo imposible. Sé que estamos resistiendo y salvándonos, pero esto construye cambio duradero, proyecto mayor. Gracias, Daniela, por esa pregunta. Ciertamente creo que ese es el ansia que compartimos todos aquí contigo, de ver una transformación mayor de este mundo que estamos viviendo, una transformación de las tendencias políticas que nos están llevando más y más al autoritarismo y a la destrucción del entorno social y natural. Y también a entender que tenemos limitaciones en términos de lo que podemos lograr en términos insulares, ¿verdad? Comunitarios, y que tenemos que lograr esos lazos transnacionales y globales que nos pueden permitir entonces ese pueblo que salva el pueblo es el mundo entero, no somos solamente los marginales o no son solamente les marginales o les colonizados, sino el mundo entero, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos en este momento para poder sobrellevar el futuro que se nos avecina, entiendo yo. Así que hemos llegado a la hora final de esta conversación, pero no terminamos aquí. Tenemos otro evento en 2 semanas que va a ser en inglés, con otros autores y autoras de este número también. Quiero darle las gracias a toda la gente que se dio cita para estar aquí, en el público, que estuvieron con nosotros estas 2 horas, que nos hicieron estas preguntas. Especialmente mis gracias a todos los autores, Beatriz, Claudia, Ana, Isa, Jorge, muchas gracias de todo corazón. Gracias Heather, gracias David por ayudarnos con este evento y que tengan buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Adriana. Gracias a ti, Adriana. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos, a todas. Qué gusto conocerlos. Gracias igual. Mucho gusto. Nos vemos, Beatriz. Un abrazo.
Tu español estuvo magnífico, no tuvo Sí, no, sí, lo estuvo. problema. Necesito estudiar más, pero gracias. Ana, gracias, Ana.